Me decías que estás escribiendo un libro sobre la vida de tu padre. Sí. Lo que pasa es que mi padre era un personaje muy singular, porque mi padre, además de ser artista, era marinero, recorrió casi todo el mundo. Tenemos fotos de mi padre en casi todas las partes del mundo, en África, en Rusia, en Francia, en un montón de lugares. Y además hay un detalle muy singular, que mi padre, cuando viene a la Argentina, ya viene grande, como a los 31, 33, algo así. Él ya estaba casado en Italia y tenía una niña de 1 año y medio cuando viene. Los motivos por el cual vino a la Argentina, no sé, lo imaginamos, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero él, antes de venir, pinta un cuadro. Y en ese cuadro él, con el pincel, está señalando un lugar. Ese lugar es un bar de Italia, de Viareggio, al norte de Italia. A mí me pasó como a muchos hijos, pero no tendría que suceder. Yo nunca le di bolilla a las cosas de mi padre. Y a las fotos, bueno, yo sabía de dónde eran las fotos, pero esta foto yo no sabía de dónde era. Él está sentado en una silla de mimbre, pintando un cuadro que está apoyado en otra silla, y con el pincel señala este lugar, que, como te digo, es un bar. Es un autorretrato. No, es una calle ancha con un bar con 2 cúpulas que parece una iglesia, pero realmente es un bar. No sabía dónde era. Cuando yo voy a Italia, cuando vamos a Italia en el año 99, yo voy a buscar las raíces a Italia. Te cuento que no teníamos contacto, nunca tuvimos contacto con nadie en Italia. Al primero que encuentro, al primer civili que encuentro, que estaba cargando nafta, era empleado de una estación de servicio, de esas que están en la vereda, él me dice, después ya mostrando la foto, me dice, questo il Margherita, me dice él. ¿Qué cosa es el Margherita? Es el bar. Era el bar Margherita. Me dice, esta tarde lo vas a conocer, porque ahí vive tu hermana, porque esa tarde íbamos a ir a verla a mi hermano. Entonces conozco el bar Margherita. Dice, este es un viejísimo bar donde se reunían los artistas de aquella época. Lo cierto es que después volvemos, yo me encuentro con mi hermana, ella recién se entera qué pasó con su padre, porque nunca supo nada. Se entera de que tenía 5 hermanos más en la Argentina. Y volvemos, con mi esposa volvemos a la Argentina. Y ella queda choqueada con el tema y empieza a soñarme todas las noches. Soñaba que tocaban el timbre y era yo el que volvía, soñaba con conocer a sus otros hermanos. Entonces una de sus hijas le escribe a la Rafaela Carrá. En ese momento tenía un programa que se llamaba... sí, que realizaban los sueños. Los encuentros. Caramba, qué sorpresa se llama el programa. Entonces les gusta la idea a Rafaela y me hablan por teléfono. Dice, ¿se animan a venir los 5 hermanos a darle la sorpresa a la Rafaela? Sí. Pues yo, en principio, para hacerme lo importante, le digo, mira, de parte mía sí, pero tengo que consultarle a mis hermanos. Bueno, por supuesto, le consulté a mis hermanos y todos de acuerdo. Cuando llegamos, el encuentro iba a ser en Roma, en los estudios de la RAI. Llegamos 3 días antes del encuentro, era un jueves, era el sábado del encuentro. El sábado a las 8 de la mañana me llama la representante, me dice, Carlos, preparen todo porque hay cambio de planes, el encuentro no va a ser acá, va a ser en Viareggio. Entonces vienen a buscarnos, nos llevan. Viareggio está a 400 kilómetros al norte de Italia. En el pueblo de origen, digamos, de tu padre. Bueno, mi padre es de Livorno, cerca de Viareggio. De ahí. Entonces llegamos, vamos directamente a un hotel, nos dicen de que no podemos salir del hotel hasta que no se la encuentre, porque corremos el riesgo de encontrarnos con la hermana ahí en la calle. Cuando salimos del hotel a encontrarnos con mi hermana, ¿dónde nos encontramos? En el bar. En el bar Margherita, donde mi padre está señalando con el pincel. Qué bar. Por eso el próximo libro se llama Crónica de una profecía, porque es profético el cuadro ese, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante. No hemos ido del tema. No nos hemos ido para nada del tema, porque yo creo que un libro, bueno, el caso tuyo se llama Jesús en las escuelas. Jesús en las escuelas, sí. Un libro se empieza a escribir mucho antes. Sí. O sea, se empieza a escribir con la propia vida.
Sí. Así que bueno, ¿cómo empezaste vos ya a concretar esa primera escritura, esas primeras líneas que después se hace el libro? Sí, digamos las primeras líneas de este libro, porque yo en realidad escribo desde que era chico, siempre escribí, ¿no? Todavía inclusive tengo algunas cosas guardadas que nunca le mostré a nadie. Y este libro, la primera carta, el primer escrito de este libro, que es una carta, la escribí en el año 1990, en septiembre. Yo soy malísimo para recordar la fecha, pero esta es una fecha importante porque fue exactamente el día en que encontraron el cuerpo de María Soledad Morales. Sí, en Catamarca. En Catamarca. Yo estaba en Catamarca y volvía de Catamarca y se paró el ómnibus porque era un revuelo bárbaro ahí en la ruta porque la encontraron a la orilla de la ruta. Y claro, preguntamos qué es lo que pasa, por qué la policía, por qué todo esto. Y no, es que encontraron el cuerpo de una chica. En ese momento ni sabíamos quién era, ¿no? No se sabía que era María Soledad, no se sabía nada. Y en ese viaje de vuelta de Catamarca a Tucumán, que yo andaba trabajando en Catamarca. ¿Y qué estabas haciendo en esa etapa ya? Con las ediciones. Con las ediciones, sí. Cuando volví en el ómnibus, venía solo, y me vino a la cabeza pensar, si Jesús les escribiese una carta a las maestras, ¿qué les diría? ¿Por qué a las maestras? ¿Por qué pensaste en ese momento a las maestras? Porque yo trabajaba con las maestras. Ah, porque ya los libros que editabas eran para las maestras. Claro. Entonces yo, en alguna medida, sin darme cuenta en ese momento, yo tenía dos elementos. Conocía a las maestras, conocía los diseños curriculares con los cuales nosotros trabajamos para hacer el material a las maestras, y conocía la Biblia porque ya había estudiado estudios bíblicos, había hecho un curso de catequistas y estaba un montón de retiros y que yo estaba muy impregnado con las cosas de Dios y con la Biblia. Y por otro lado conocía esto. Yo eso me di cuenta mucho después, ¿no? Entonces, a partir de entonces, escribo lo que Jesús supuestamente les diría a las maestras si les escribiese una carta. Por supuesto, le escribí en el ómnibus, hay una letra horrible, ilegible. Y como hacía hasta ese momento, ese papel vino y fue al escritorio. En 1996, 6 años después, yo me olvidé, por supuesto, de ese escrito, como de tantos otros. En el 96, buscando un papel con mi hermano, encuentro ese papel. Entonces le muestro a mi hermano, le digo, ¿alguna vez te mostré esto? Lo lee y me dice, no, pero está buenísimo. ¿Por qué no me lo pasas en limpio? Porque, insisto, estaba horrible. Pásamela en limpio, así dice, le doy a mi gorda. ¿Él profesa la religión cristiana también? ¿Mi hermano? Sí. Y su hija, que es mi ahijada, Fernanda, iba a un colegio religioso. Sí, a Luján, que va mi hija también ahora. Entonces le pasé en limpio. Cuando leyó la carta realmente fue un impacto muy lindo. Eso me contó ella, porque yo no estuve. Que todas las maestras le pidieron copia de la carta, entonces hizo copia. Y al año siguiente supe que esa carta la distribuían, no estaba firmada por mí, yo la hice y la firmé Jesús. Supe que la entregaban a la salida de la catedral. Después de la misa para el Día de los Maestros, la entregaban a la carta esa que alguien hacía copia. Y después siguió circulando. Entonces, yo me entusiasmé con el éxito de esa carta y seguí escribiendo cartas al principio, siempre cartas de Jesús a las maestras. Entonces llegó un momento, después de unas cuantas cartas, como que se terminó la inspiración, no había más cartas. Y surgió la otra inspiración, ya una carta mucho más amplia, que resultó este libro de 240 páginas, ¿no? ¿Pero todos tienen formato de cartas? No, no tienen formato de cartas, solamente es.